Listo, hermano. Así que les invito entonces a que nos pongamos en disposición y oremos a nuestro buen Redentor, mis amados hermanos. Dios bueno, Dios de gracia, Dios de misericordia, Dios de toda consolación y Padre nuestro. Buenos días y muchas gracias te damos, Señor, por este buen momento que podemos tener acá, Señor, en este día, delante de tu presencia, ante tu trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia en este y cada día de oportuno socorro, Señor. Queremos honrarte, queremos glorificarte, Señor. Queremos agradecerte por tu inmensa misericordia y gran cuidado para con nosotros. Porque eres bueno, Señor. Porque eres fortaleza en el día de la angustia. Porque eres bueno para con el alma que te busca, Señor, dice tu palabra. Gracias por ello, por tus nuevas misericordias. Estas que nos concedes cada mañana, Señor. En gracia y por medio de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Para que podamos no solamente levantarnos, Dios, ver tus bendiciones terrenales, Señor, plasmadas no solamente o reflejadas no solamente en nosotros, sino en nuestra familia también, aunque algunos tal vez no sean creyentes, oh Dios, y aún así nos concedes ver esa gracia salvadora, esas bendiciones terrenales sobre ellos, Señor. Sin embargo, como en nuestra oración, Dios, quieras tú, Señor, también concederles esa gracia salvadora, para que puedan no solamente recibir bendiciones terrenales, sino que también, al igual que nosotros, por gracia y misericordia, recibir esas bendiciones espirituales, Señor, las cuales nos has concedido en Cristo Jesús, Señor, las has asegurado en lugares celestiales, oh Dios de la gloria. Estas bendiciones, como son la oración, la iluminación de tu palabra, el perdón, la fortaleza espiritual, Señor, para que cada día se pueda seguir perseverando en esta senda, Señor. Gracias te damos por este buen momento que podemos tener delante de tu maravillosa y santa presencia. Gracias, muchas gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias. El honor y la gloria sea para ti. La alabanza y la adoración sea siempre y únicamente dada a ti, Señor, porque a ti servimos, porque de ti somos, porque por ti somos, para ti somos, Señor, y por eso aquí estamos, Dios de la gloria. Gracias, gracias, Señor, por tu paciencia, gracias, Señor, por tu espíritu, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias, Señor, por tu perdón, bendito Dios, porque es lo que necesitamos cada día delante de ti, a cada momento, Señor. Perdónanos, Dios de la gloria, Señor, por ello, por nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestras formas de pecar, de ofenderte, Señor, a ti, y por lo tanto de contaminarnos, Señor, porque es lo que causa el pecado en nuestra vida. No solamente te ofende, Señor, que ya es un asunto de gravedad, es que nos contamina, es que mancha nuestra vida, es que produce obstáculos espirituales en nuestro peregrinaje delante de ti, Señor. Y por eso aquí estamos para pedirte que nos perdones, Señor. Que perdone nuestra vida, que nos santifiques, que nos purifiques, Señor. Perdónanos los malos comportamientos. Si el día anterior, Señor, nos hemos ido a nuestro lecho de descanso sin reconocer nuestros pecados ante ti que ahí están presentes, Señor, pues aquí estamos para pedirte que nos perdones, Señor. Que nos perdones la negligencia de no orar, Señor, al acostarnos, o de orar pero no reconocer o pasar por alto estos tiempos de ese tiempo de penitencia, Señor. No podemos ignorarlo porque lamentablemente, Señor, somos todavía humanos, débiles, Señor, inclinados a pecados, así no sean graves o escandalosos como algunos de este mundo, pero al final son pecados. Pueden ser demasiado pequeños, pueden ser incluso hasta insignificantes para la sociedad, tal vez ni siquiera se han visto como pecados, pero si a la luz de tu palabra lo son, Señor, entonces nuestro deber, en vergüenza, Señor, con lamento es ir ante ti, reconocer los pecados y pedir perdón por ellos, Señor. Y no solamente perdón, y no solamente reconocerlos, es también, Señor, pedir esa fortaleza para que en tu gracia nos levantemos, Señor, y podamos combatirlos,
podamos rechazarlos, Señor, podamos también pelear contra ellos, aun cuando para algunos sea insignificante la pelea, hasta ridícula la pelea contra ciertos tipos de pecados, Señor, por agradarte, Señor, hemos de esforzarnos, por agradarte, Señor, hemos de, oh Dios de la gloria, esforzarnos hasta lo más mínimo, Dios, para levantar tu nombre en alto, Señor, para siempre, oh Dios de la gloria, engrandecer tu presencia en nuestra vida. Señor, por eso no solamente perdón por pecar, sino perdónanos por ignorarlos y por a veces caer en el molde de este mundo de ver ciertos pecados tan insignificantes que ni siquiera pedir perdón por ellos. Perdónanos, bendito Dios. Perdónanos todo tipo de negligencia espiritual. Perdónanos por la pereza, por el letargo espiritual, Señor, por la pereza espiritual. Perdónanos, bendito Dios. Perdónanos por el decaimiento, Señor, por el desánimo a las cosas que que nos has dado. Perdónanos, bendito Dios. Necesitamos cada día afirmarnos en tus sendas. Necesitamos cada día, Dios de la gloria, afianzarnos, Señor, cimentarnos en tus caminos, Dios de la gloria, y hacer las cosas no solamente con gozo, con deleite, con gratitud, Señor, sino lo mejor posible para ti. Como dice tu palabra, recordando que no lo hacemos para el ojo humano, sino para ti, no para los hombres, sino para agradarte a ti, porque es nuestro llamado, Señor, andar como es digno de ti, agradándote en todo y llevando fruto en toda buena obra. Por eso gracias, gracias por este buen momento que nos concedes tener. Gracias por aquellos hermanos, Señor, que han abandonado este devocional, pero lo han hecho es porque este devocional ha sido de instrumento, de herramienta para fortalecer sus vidas espirituales y tener su propio tiempo de devoción. Gracias por ello, Señor. Si así ha sido, gracias por ello. Si ha sido por pereza, Señor, te pedimos redargúyeles para que, o sea, que ellos mismos restauren su vida espiritual a ir a su propio tiempo devocional, o que tal vez puedan regresar a este tiempo para devoción, para fortaleza, para consuelo de sus almas, Señor, porque es lo que procuramos hacer quienes dirigimos este tiempo devocional, Señor, llevar a las personas a un tiempo de devoción contigo, a fortalecer, Señor, tal vez sus manos cansadas, a afirmar sus rodillas debilitadas, a alentar sus corazones apocados, Señor. Por eso, gracias, Dios de la gloria, por aquellos que permanecen ahí, que están firmes, Señor, teniendo este tiempo de devoción. A aquellos que incluso tienen su tiempo de devoción, pero este devocional es tal vez parte de fortalecer su vida espiritual, o Señor, o lo utilizan como el tiempo de estudio de tu palabra. Dios, el punto, Señor, es que mis hermanos estén creciendo, Señor, que aquellos que han pasado por aquí estén creciendo, estén fluyendo en tus sendas, estén cada día aferrándose a ti, bendito Dios. Es lo que nos va a dar aliento y fortaleza en este caminar, acompañado de tantos tropiezos, acompañado de tantos baches, Señor, de tantos desconsuelos, de tantas frustraciones, Señor, de tantos altibajos. Señor, es el objetivo, Dios, que tu palabra traiga aliento, consuelo, fortaleza para nuestras vidas. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por este buen momento. Que tu palabra hoy sea de gran edificación para nuestra vida, de gran que pueda tu palabra hoy confrontarnos, Señor, ayudarnos, Dios de la gloria, a despertar en cosas que debemos despertar, Señor, a poder observar, Dios de la gloria, íntegramente nuestro caminar y mirar si en esto que hoy enseñaremos estamos fallando, para que podamos en humildad, Señor, bajar nuestra cabeza, postrarnos ante ti, Señor, y pedirte, suplicarte tu ayuda a través de la guía de tu Espíritu y tu palabra para, como ya lo mencioné ahorita, andar como es digno de ti, Señor, agradándote en todo y llevando fruto en toda buena obra, como siendo iluminados, oh Dios, a través de tu palabra, que es la labor del Espíritu Santo en nuestra vida. Muchas gracias por este buen momento que podemos tener delante de ti. La gloria y la honra sea para ti por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Agosto 9. Desobediencia y resistencia.
Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Jonás 1:3. El camino de la desobediencia es siempre una trayectoria descendente, esto es, hasta que Dios interviene. En la prisa de Jonás por huir del mandato del Señor de predicar un mensaje de arrepentimiento a los ninivitas, descendió a Jope, al barco y al vientre del gran pez, Jonás 2:6, donde llegó a sentir que la tierra con sus cerrojos le ponía cerco para siempre. Cuando Jonás estaba profundamente dormido bajo la cubierta del barco, tratando de huir de Dios, el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Jonás 1:4. Sin embargo, en medio de una furiosa tempestad y de la frenética actividad de los marineros que gritaban, lloraban, oraban y arrojaban cosas al agua, Jonás siguió durmiendo. ¿Cómo es posible que Jonás estuviera tan agotado? Seguramente estaba física y espiritualmente agotado por su decisión de huir de Dios. Aunque la desobediencia puede ser estimulante en el momento, pudiendo proporcionar una buena sensación momentánea, al final siempre es agotadora. Es difícil dar coces contra el aguijón. Hechos 26:14. Difícilmente se puede encontrar un sueño más miserable o desconsolado que el que sigue a nuestra rebelión contra una palabra de Dios y el posterior deseo de escondernos de todo el mundo, retirándonos a la intimidad de nuestra cama. Jonás quería que Dios le dejara en paz. Sin embargo, Dios fue demasiado misericordioso para hacerlo. Así que envió una tormenta y la tormenta envió al capitán del barco a buscar a Jonás y despertarlo. El capitán utilizó la misma palabra que Dios había pronunciado anteriormente para llamar a Jonás a predicar. Levántate, invoca a tu Dios, Jonás 1:6, énfasis añadido, Jonás 1:2. Aquí entonces hay un cuadro de gran renuencia. No solo la renuencia de Jonás a hacer lo que se le dice, sino la renuencia de Dios a dejar a su siervo en el abatimiento y la miseria de su pecado. Los 3 días que Jonás pasaría pronto en el vientre del gran pez dan testimonio de esta verdad acerca de Dios. Aunque la rebelión de Jonás merecía un castigo, Dios pronto rescataría a Jonás de perecer en el mar y lo restauraría para que predicara el juicio y la misericordia al pueblo de Nínive. Dios acude a nosotros una y otra vez en nuestra desobediencia, sin dejar que nos revolquemos en nuestro pecado. Aunque nos tapemos los oídos y finjamos no oírle, y aunque nos neguemos rotundamente a obedecer, Dios persigue a sus hijos errantes. Nos ama tanto que no quiere abandonarnos a nuestra voluntad. En nuestro pecado no podemos escapar de la misericordia de Dios, que nunca nos dejará ni nos abandonará. Jonás 1. Amén. Muchas gracias, hermana, por dirigirnos en la lectura. Bueno, ahí tenemos, ayer les decía que en los devocionales siguientes entraríamos en una especie de estudio del libro de Jonás. Les recomendaba leerlo si en caso tal ya no lo recordaban, porque es un libro de que de seguro muchos lo han leído, ¿no? Si no, usted en media hora puede leerlo. Son, eso por mucho, puede leer todos los 4 capítulos que tiene y ah, puede serle de gran edificación. Bueno, ahí tenemos el texto. El texto es muy diciente, ¿no? Lo que corresponde el día de hoy, porque recordemos que ayer precisamente hablábamos de recordando la misericordia de Dios, mm, y mencionaba un poco de lo que iba a pasar, iba a estar pasando adelante, ¿no? En el tema de este libro. Y note lo especial, o lo especial en un sentido preocupante, ¿no? Lo llamativo de esto, porque en el versículo 2 el Señor le dice a Jonás, levántate. Y note como el libro dice, Jonás se levantó, ¿sí? O sea, obedeció el levántate.
pero no obedeció el propósito del levántate, porque Dios le dijo levántate y ve, pero él dijo, y el libro dice, Jonás se levantó, pero para huir, no se levantó para obedecer, se levantó para huir, y fue tanto la dureza que tuvo Jonás en ese momento, que, que en la mente de Jonás, la razón o el motivo para huir fue huir de la presencia de Dios. Huir de la presencia de Dios. Ah, y es interesante que el escritor, algunos apuntan a Jonás escribiendo segunda persona, ¿no? Como si fuera un personaje que no fuera él. Otros apuntan a que fue algún otro profeta que escribió acerca de Jonás, pero bueno, lo importante aquí es, independientemente de quién lo haya escrito, es que es un libro inspirado por el Señor. Y el asunto es interesante como él plasma algunas palabras muy particulares para dar ese sentido como poético en lo que está escribiendo, porque fácilmente hubiese podido escribir, pero Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Dios, a Jope. Y note que el texto dice, y descendió a Jope, ¿sí? Utiliza estas palabras muy particulares para mostrar eso que también espiritualmente estaba sucediendo en la vida de Jonás. Jonás no solamente estaba al huir, al pretender huir de la presencia de Dios en desobediencia, Jonás no solamente estaba descendiendo a un lugar en el cual huiría, sino que también estaba descendiendo moralmente, espiritualmente. Y dice, y encontró un barco que iba a Tarsis. Precisamente en el mapa, si usted ve el mapa de cómo está, dónde está ubicado Nínive y el tema de Tarsis, él va va a ir en sentido contrario a donde Dios le había dicho. Es lo que uno diría regularmente, le está llevando la contraria a Dios. Precisamente, literalmente está yendo en contra a donde Dios lo estaba enviando. Y dice, y pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis. Que dice, supuestamente, en la mente de Jonás, en su ceguera momentánea, para irse lejos de la presencia del Señor. Y note por eso cómo el escritor utiliza este término descendiendo, este verbo, y él dice que el camino de la desobediencia es siempre una trayectoria descendiente. Y es cierto, o sea, siempre que usted vaya a ir buscando su propia voluntad y no la del Señor, usted en realidad está en retroceso o descendiendo, teniendo el término como de cayendo, bajando, ¿sí? Pudiésemos usar el término también retrocediendo, ¿no? Pero en este caso es el descenso de como siempre la contraria. Yo en vez de subir en el sentido de ir avanzando, subiendo, voy retrocediendo, bajando, descendiendo o retrocediendo en lo que debo hacer. Pero es muy especial lo que él clarifica aquí, ¿no? Hasta que Dios interviene. Hasta que Dios interviene. Jonás, note, ¿qué hizo? ¿Cuál fue el descenso? ¿Cuál fue el descenso de Jonás? Jope, un barco y luego el vientre del gran pez, como lo veremos en Jonás capítulo 2, versículo 6, en donde incluso Jonás dice que es como que ahí la tierra se cerró para siempre con cerrojo, ni siquiera cerró una puerta, con cerrojo y todo bajo llave, con tranca, pudiésemos decir también. Cuando Jonás estaba profundamente dormido bajo la cubierta del barco, tratando de, entre comillas, huir de Dios, que dice, el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una gran tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse o de partirse, como también dice la Reina Valera, es decir, fue fuerte. O sea, imagínense una tormenta de ese tipo. A mí ya de por sí le tengo gran
respeto al mar, mientras algunos, yo he escuchado a algunos decir, no, yo quisiera tener una casa en la playa con la vista al mar. Yo me imagino un tsunami o una ola levantándose y tapando la playa, tapando mi casa, así que le tengo respeto al mar, ¿sí? Puede ser un poco trágico, desconfiado de la voluntad del Señor, pero ese es mi respeto hacia el mar. O hacia las casitas a las orillas de los ríos, muy bonitas y todo, pero siempre me imagino una creciente llevándose todo. Un poco trágico. Entonces, pero note lo que estaba pasando, ¿sí? Como el Señor dice, desató, desató, el Señor desató. ¿Por qué? Porque alguien estaba en un barco llevándole la contraria, porque alguien estaba en un barco huyendo de la presencia del Señor. Ese huir de la presencia de Dios es como lo que en realidad Jonás está haciendo es huir de el, la encomienda de Dios. Es decir, huir de eso que Dios le había encomendado. Yo no quiero hacer eso, prefiero irme para otro lugar. No quiero y no quiero y no quiero. O sea, Jonás simplemente, ¿qué hubiese podido hacer? Mire la necedad del desobediente. ¿Para qué huir? ¿Para qué irse para otro lugar? Simplemente, ¿qué? Quédese ahí. Ya, listo. Sentarse, si no tiene que ir a ningún lugar, no quiere obedecer, quédese ahí. Pero no, en su necedad, porque el acto de Jonás, y todo hay que decirlo, cuando Dios ha determinado cosas claras en su palabra, hacer lo contrario es un acto de necedad. No solamente es desobediencia, sino es necio. Hay cosas claras. Hay momentos en la vida cristiana que uno dice, bueno, debo hacer esto, pero no sé qué hacer. Y uno busca dirección, uno busca consejería, porque no está claro en la Biblia qué tengo exactamente que hacer. No sé qué es lo que no me dice con claridad si tengo un negocio. Y entonces ya uno empieza a pensar, bueno, analiza, eso pone en riesgo tu vida espiritual. Vas a viajar a tal ciudad, que es que el proyecto implica irse de la ciudad. Ok, ¿a dónde vas a ir? Ya tienes organizado, planeado todo, ya miraste la vida congregacional, ya ubicaste a la iglesia donde te vas a trasladar, ya viste qué tipo de iglesia es, ya miraste si ese trabajo va de pronto o ese proyecto va a intervenir en tu vida espiritual. Si eres casado, casada, tiene que ver con tu familia, está relacionado con tu hogar. O sea, hay que pensar en todo eso. Hay que organizar, mirar todo ese tipo de cosas. Yo no sé si alguien está aquí con ese proyecto o ya lo haya hecho, pero yo he hablado con personas, con familias que dicen, me voy para tal país y es casado o es casada, tengo que abandonar a mi familia un año. En donde estoy no va a haber iglesia. Yo digo, están están huyendo, están queriendo tomar un barco hacia Tarsis, o sea, están queriendo ubicar un barco totalmente contrario a la voluntad del Señor. Y después, ¿qué es lo lamentable? Lo que uno no quisiera que pasara, porque no es que uno diga, hermano, no haga eso, hermana, no haga eso, porque puede pasar eso. O sea, no es que uno desee el mal, es que uno les presenta todos lo que puede ocurrir y cuando pasa, uno no quisiera decir esa palabra tan fea que es que yo se lo dije, es que yo le advertí que eso podía pasar, pero ustedes simplemente miraron, no sé, la crisis o miraron lo más fácil a tomar y fue poner en riesgo no solamente su vida espiritual, sino su vida matrimonial. Entonces, hay cosas que uno, sí, no están claras en la Biblia, pero yo debo mirar desde la parte lógica y obviamente permeado por la palabra, los pro y los contra con base relacionado con mi vida espiritual. Y cuando digo vida espiritual tiene que ver con todo, vida congregacional, vida devocional, devocional familiar, mi relación con la familia. Tengo que permear, mirar, observar todo eso. Hay cosas en la escritura que están claras.
Yo no tengo que preguntarle al Señor, Señor, ¿es tu voluntad que yo me congregue? ¿Es tu voluntad que yo ore? Señor, muéstrame, háblame, mándame a alguien que me diga si quieres que yo crezca espiritualmente. O sea, y eso ya está en la palabra. Y si yo no lo hago, yo no solamente estoy siendo desobediente, sino necio. Porque la voluntad está que clara, escrita. Ya, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Yo no tengo que ir a contaminarme con el mundo, a mirar o a tomar las filosofías del mundo. Y ¿por qué? Y ¿por qué lo está haciendo? Es que no tengo claridad en eso. Bueno, la Biblia es clara, hay cosas que en la Biblia son muy claras y que ya cuando vas en contra de ellas no solamente eres desobediente, es que eres necio. Y la necedad, en otras palabras, es tontería, es falta de raciocinio. ¿Por qué? Porque es algo que está claro ahí. Jonás, Dios le dijo claramente, levántate, levántate y ve a Nínive. Ta, 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 ta. Él dijo, se levantó, pero ¿qué hizo? Se fue a Tarsis, descendió a Jope para tomar un barco para irse a Tarsis, para irse a otro lugar. Cuando la voluntad de Dios estaba ¿qué? Clara, clara, totalmente clara. Y al punto, noten lo que pasó, se va, se monta en el barco y ¿qué hace Dios? Dijo, ok, ok, ya, está claro. Dios tiene misericordia, mucha misericordia y paciencia con nosotros cuando de pronto hay cositas que queremos hacer, pero como que no estamos permeando muy bien los asuntos y por eso en la multitud de consejeros está la sabiduría. Cuando alguien va a hacer un negocio, hay gente que me dice, pastor, tengo este negocio, y digo, hable con tal hermano. Ese hermano ya ha hecho negocios, ese hermano ya la tiene clara, sobre todo con el tema de la voluntad del Señor. Hable con él, que él trabaja muy bien eso. O si quiere lo llamamos y ya le pedimos consejería a él. Hay cosas que yo digo, yo no sé qué hacer. Es que no es mi tarea, no es mi punto. O hay hermanos que tienen negocio y me dicen, pastor, mire que tengo este problema, ¿qué hago con...? Yo, hermano, pues es que ahí usted la tiene clara, usted sabe qué tiene que hacer. Yo qué le puedo decir al respecto de, no, mire, reacomode aquí, acomode acá, acomode esto, lo otro. Más bien piense en qué tan factibles pueden ser las decisiones y lo otro. Hay cosas que, y puede que el hermano termine haciendo algo y ¡pam! No fue por ahí. Oh, Dios lo va a castigar por haber... No, hay cosas que no son claras en nuestra vida y que por eso necesitamos consejeros, o sea, buscar personas quienes saben en esa, quienes se mueven en esa área que nos puedan ayudar en eso en particular. Entonces, pero cuando la escritura es clara, hay que hacerlo. Y Jonás la tenía clara. No es que Jonás tuvo una visión y como que no se veía muy claro si Nínive o Tarsis. Y por eso tomó el barco para Tarsis. No, es que Jonás estaba huyendo de Dios y lo que Dios le había establecido. ¿Y qué hizo Dios? Ok, está bien. Desató una tormenta alrededor del barco donde estaba Jonás y la tormenta era tan fuerte que golpeaba al barco al punto que parecía que se fuera a partir. Y fue tan impresionante que si usted lee, si leyó Jonás capítulo 1, se va a dar cuenta de lo que estaba pasando. Había muchas personas ahí y aquí obviamente hay una enseñanza bonita porque Dios es sapientísimo en todo lo que hace, hermano. Y puede ser que Dios dijo, ok, esto lo va a usar Dios para bien, porque en el barco había muchas personas que tuvieron miedo, ¿sí?, por la tormenta, y dice que cada uno clamaba a su Dios. Cada uno clamaba a su Dios. Había gente pagana ahí. Cada uno clamaba a su Dios, es lo que dice el versículo 5. Y es muy interesante porque entonces dice que ¿dónde está? Dice, en medio de una furiosa tempestad y la frenética actividad de los marineros que gritaban, lloraban, oraban, obviamente a su propio Dios, y arrojaban cosas al agua para ver si de pronto bajaba el peso y el barco pudiese tener un mejor movimiento. Dice que Jonás siguió durmiendo. O sea, Jonás está durmiendo. Y pregunta aquí el escritor, ¿no? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que Jonás estuviera tan agotado
seguramente que dijera estaba durmiendo. El texto no dice y Jonás se hacía el dormido. O sea, dice y Jonás se había echado a dormir o estaba durmiendo. O sea, no sé si pudiese uno pensar, bueno, si estaba dormido. Algunas versiones dicen que y Jonás estaba durmiendo o que se había echado a dormir. Y muy interesante el texto como lo menciona, ¿no? Se había echado a dormir, no se había acostado. No sé, eso no implica si tal vez esté dando mención porque le tocó tirarse en el suelo del barco o por la actitud más bien, por la actitud de echarse, es decir, de ni siquiera importarle la voluntad del Señor. Es decir, Jonás a este punto no puede decir, bueno, estoy oyendo la presencia de Dios, así que voy a orar antes de acostarme. Señor, guárdame, protégeme. Jonás sabía que si con alguien no podía hablar en ese momento, aun cuando se iba a acostar a dormir, era con Dios. Él sabía lo que estaba haciendo. Y tal vez su actitud por eso, la forma en cómo se expresa el texto, tal vez sea de echarse, de tirarse. Jonás se tiró a dormir. ¿Por qué? Porque no había o algo cómodo o la actitud apuntaba a eso, a una persona que ahí estaba común y corriente. ¿Sí? Ahora dice que cómo es posible que estuviera tan agotado de no estar sintiendo eso. Seguramente estaba física y espiritualmente agotado por su decisión de huir de Dios. ¿Sí? Aunque la desobediencia puede ser estimulante en el momento, aunque la desobediencia puede ser estimulante en el momento, pudiendo proporcionar una buena sensación momentánea y al final siempre es agotadora. Ahora, uno puede pensar varias cosas y es lo que cuando he hablado acerca de ese tema, pues es lo que he mencionado, porque la actitud de Jonás, tanto en el momento como posterior, como se pone, muestra una persona como muy ansiosa y puede ser que ese estado de yo no quiero ir allá, ya, entró en un choque mental tan fuerte que puede haberlo llevado incluso a una crisis depresiva, de insomnio. No sé cuánto tiempo pasó mientras Dios le dijo, levántate y va a Tarsis, ve a Nínive, y el levantarse él para ir a Tarsis. O sea, no, la Biblia no nos dice cuánto tiempo pasó, ¿no? En esto en particular. Sí, la Biblia obviamente nos habla como de eventos sucesivos, como eventos conectados. O sea, es lo que uno no sabe en este caso, de si eso se lo dijo el Señor en un momento y al segundo ya se estaba yendo, ¿sí? O que tal vez ese levántate tiene que ver con, hey, necesito que hagas algo, no necesariamente de acostado, levántate, vean, ok, voy, pero no, me levanto. Puede ser que ese levántate tenga que ver con, hey, necesito que vayas y obedezcas en esto, ¿sí? Y puede ser que ese evento no sea sucesivo, así cronológicamente conectado inmediatamente, sino que de entre ese levántate y ve a Nínive y el levantarse para huir, puede que haya pasado algún tiempo, por lo menos horas, ¿sí? No sabemos exactamente cuánto abarca del versículo 2 al versículo 3, ¿sí? Si hayan sido horas o días, ¿sí? O puede ser, pero es muy difícil por la forma en como la escritura se escribe en ocasiones, que los asuntos no son cronológicos donde estén narrándose de minuto a minuto, minuto a minuto. Note que el texto que dice que Jonás se levantó, se fue, hay una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje, entró en ella y Jehová hizo levantar un gran viento. O sea, diríamos entonces que Jonás apenas se sube al barco, está ahí quieto y ya la tormenta. No, no necesariamente haya pasado eso. Él se mete al barco, el barco viaja y en medio del mar es donde ocurre eso que está pasando. No necesariamente nos dice, y entonces el mar había navegado tanto tiempo, tantas horas o tantos kilómetros, millas, o como se mencione. No lo dice. Simplemente hace mención de cuál fue el escenario siguiente a eso, a resaltar. Cuál fue el escenario siguiente a ese evento a tener en cuenta. Pero puede ser, obviamente, que haya entrado en una
crisis depresiva, de insomnio, que cuando creyó hacer lo correcto, Jonás descansó. Y ojo, hermanos, que para él, para Jonás, lo correcto para su conciencia, ¿cuál fue? Fue hacer lo que no atentara contra su tranquilidad, lo que no atentara contra su paz, lo que no atentara contra su comodidad. ¿Y qué fue lo que Jonás hizo que no atentaba contra su tranquilidad? Fue levantarse, ¿verdad? Llevarle la contraria a Dios, de no ir a esa Dios le había dicho que fuera a Nínive a predicar, y lo que Jonás hizo es no ir a Nínive, no predicar en ningún lugar, sino llevarle la contraria. Eso fue lo que Jonás de alguna manera le dio tranquilidad al punto de que estaba durmiendo. Hermanos, eso ciertamente nos debe recordar que el evangelio precisamente es negarse a sí mismo. No siempre, no siempre la comodidad es producto de hacer lo bueno. A veces la comodidad o la tranquilidad es precisamente hacer lo contrario a mí mismo. Hay gente que el hecho de que se le dice, hermano, mira, tienes que perdonar. Eso lo pone contra su orgullo y pero ¿cómo puedo hacerlo? Pero yo, ¿por qué tengo que perdonar? Y yo, ¿por qué tengo que hacer esto? Y yo, ¿por qué tengo que doblegarme? Y yo, ¿por qué y como que cuando uno le dice, hey, hay que bajarle al orgullo, hay que ser más humilde, hay que ser más servicial, hay que reconocer el pecado, como que los entra en una crisis de por qué tengo que hacerlo. Y cuando dice, no hay que perdonar, no. Estás en todo tu derecho de seguir amargándote. Ah, bueno, menos mal. Y como que eso les diera tranquilidad. Pero, ¿qué es el evangelio? ¿Qué dijo el Señor acerca de quienes podían ser sus discípulos? El evangelio es negarse a sí mismo. Es tomar la cruz cada día para morir a sí mismo cada día. Es seguir al Señor haciendo su voluntad. ¿Qué les dijo Cristo a las personas que le decían, Señor, Señor, Señor? No me llamen Señor, si no van a hacer mi voluntad. ¿Ve? Y eso fue muchas veces lo que lo confrontó el Señor Jesucristo a los que le seguían. Que lo seguían solamente ¿para qué? Para que les diera milagros, para que les hiciera sanidades, pero no para hacer la voluntad de Él, no para seguirlo como Señor, como discípulos que deben negarse a sí mismos. Por eso, hermano, tengamos mucho cuidado de qué es lo que nos da tranquilidad a nosotros. Si estás ante la palabra del Señor, cuando la palabra está siendo expuesta, ¿cuál es tu actitud? Y sobre todo cuando es una palabra expuesta que nos da demandas a la luz de la palabra. No estoy hablando de legalismos, estoy hablando de cuando claramente la palabra se presenta, ¿verdad? Y nos llama a hacer cosas, claramente la palabra, con las cuales no nos gusta. ¿Cuál es tu actitud? No, pero es que el pastor, que hay que hacer eso, que hay que llegar temprano y temprano, que hay que orar y que hay que orar. Pero es que el pastor sí molesta con eso. E invitó a otro pastor que dice lo mismo. De seguro le dijo, predique de eso, predique de eso. El pastor siempre con lo mismo. Espérate, cálmate. ¿Y lo que te están exponiendo está en la escritura? ¿O es un invento? ¿O es un reacomode ahí todo forzado? Si es un reacomode forzado, hay que decir, pastor, mira, la Biblia no dice eso. Pero cuando la escritura es clara y se presenta, ¿por qué te molestas? Lo que te daría tranquilidad, al igual que Jonás, lo que te haría dormir tranquilamente es que te digan que puedes hacer o seguir haciendo lo que estás haciendo, que no es lo que Dios demanda. Porque note lo que está pasando con Jonás. En medio de una tempestad que Dios ha desatado por culpa de su desobediencia, él está echadote dormido. Y mientras los paganos están clamando a su Dios. Mientras los paganos claman a su Dios. Invocando a su Dios. Eso me lleva a recordar el contraste que hay. ¿Se acuerda cuando los discípulos estaban navegando, que estaba la tormenta y que el Señor dormía? La escritura habla de que él estaba dormido. Pero está la diferencia entre el contraste entre el Jonás dormido en medio de la tempestad y Cristo dormido en medio de la tempestad. La tranquilidad de Jonás era
por su desobediencia. La tranquilidad de Cristo era su confianza. Y es lo que le va a impregnar a los discípulos posteriormente, confianza en Él. Curiosamente, lo que Dios va a hacer más adelante con los otros marineros, que es lo que produce el acto de Jonás más adelante. Es muy bonito comparar las dos historias de lo que finalmente ocurre con las dos historias, con esas dos tempestades, obviamente provenientes o causadas por diferentes situaciones, y la reacción de Jonás y de Cristo, obviamente proveniente de diferentes actitudes. El caso es lo que estaba pasando en este hombre, que reitero, dice, aunque la desobediencia puede ser estimulante en el momento, pudiendo proporcionar una buena sensación momentánea, al final siempre es agotadora. Como le dijo el Señor a Pablo cuando se lo encuentra, cosa dura te dar coces contra el aguijón. Es decir, ¿qué estaba haciendo? Ese dar coces contra el aguijón es, pongo una puntilla, y es como si usted empezara a golpear esa puntilla, a golpearla. Eso es lo que hacía Pablo según el Señor Jesucristo. Dura cosa te dar coces, golpes contra el aguijón. O sea, te estás lastimando y aún así sigues golpeando. Es lo que estaba haciendo Pablo cuando perseguía la iglesia. ¿Qué estaba haciendo Jonás? Es lo mismo. En desobediencia, lastimándose, pero creyendo que estaba bien así. Ahora, note esto. Difícilmente se puede encontrar un sueño más miserable o desconsolado que el que sigue a nuestra rebelión contra una palabra de Dios. Yo he escuchado, lo he visto en películas, ¿no? Cuando alguien es un malo, recuerdo una película que había alguien muy malo, uh, la película es francotirador, creo que se llama, no recuerdo bien, y el malo era muy malo, y al final pues supuestamente se sale con las suyas, y él se ríe diciendo, no me pueden hacer nada, y uno de los oficiales decía, usted sí puede dormir de noche. Y es una frase que apareció como diciendo, no sé cómo puedes dormir de noche con esa conciencia tan podrida que tienes. Y eso es lo que está diciendo. ¿Cómo puede dormir alguien que se ha levantado contra el Señor? Hermanos, una de mis oraciones y algo que yo siempre le pido al Señor que me ayude, porque a veces ha sido, uno se deja llevar por el mucho trabajo, aún en lo eclesial, y aún el agotamiento dentro de la actividad eclesial ha hecho que este servidor se vaya a dormir sin haber orado al Señor, olvidando que hay pecados que yo he tenido, por los cuales he tenido que ir ante la presencia del Señor, y al otro decir, caramba, me dejé llevar más por el agotamiento. Pero permítame decirle esto, siempre va a haber oportunidad para uno acercar, aunque esté cansado, va a haber oportunidad para acercarse al Señor. Examine su vida. Hay veces, estoy muy cansado, pero cuando estás cansado, ¿qué es lo que debes hacer? Sí, comer, bañarse, orar. Pero a veces, ¿qué hace la gente? Comer, bañarse, ver redes sociales, ver noticias, o ver la novela, o verse un programa, y cuando dice, hay que orar, estoy muy cansado. ¿Y qué pasó con ese tiempo de devoción que hay que tener? Porque, pecamos. Vergonzosa y lamentablemente pecamos contra el Señor. Tanto directa como indirectamente, tanto consciente como inconscientemente. Y tenemos que ir. Porque te puedes haber bañado, pero si yo no voy a la presencia del Señor y no llevo mis pecados, así sean poquitos, ¿verdad? Si queremos mencionarlo de esa manera, así sean insignificantes, manchas aisladas, es como si te acostaras sucio espiritualmente. Y no podemos permitir eso, hermano, porque si damos lugar a eso va a terminar formándose en un hábito que después más adelante no nos va a importar. Note eso, ¿no? Dice, difícilmente, reitero, se puede encontrar un sueño más miserable o desconsolado que el que sigue nuestra rebelión contra una palabra de Dios y el posterior deseo de escondernos de todo el mundo, incluyendo de Dios, como quiso hacer Jonás, ¿no?
retirándonos a la intimidad de nuestra cama. En otras palabras, Jonás no quería orar. ¿Por qué? Porque él quería que Dios lo dejara en paz. ¿Ya? Al huir, al llevarle la contraria al Señor, ¿qué estaba haciendo Jonás? Huyendo de Dios. No quería que Dios le dijera más. Y Jonás entró en un estado de necesidad que él pensó que yéndose a otro lugar, Dios allá no lo iba a alcanzar, porque no se sabe, pues seguro como que él miró hacia atrás y dijo, no, Dios no se montó en el barco, entonces ya, ahora sí me monto. Hablando en tontería, porque es lo que estaba prácticamente haciendo Jonás. Sin embargo, ahora el punto es este, hermano, que no quiero soltar esta frase, como que Dios quería que lo dejara en paz, y Dios, ¿qué dijo? Bueno, está bien, pues si Jonás no quiere, si él no quiere obedecerme, yo soy un caballero y voy a respetar su libre albedrío de no querer hacer mi voluntad. Yo soy Dios, pero yo no puedo obligar a nadie, pues yo no puedo hacer que él haga lo que él no quiere hacer, porque yo respeto el libre albedrío, porque yo soy un Dios caballero. Así que bueno, me toca buscar a otro, pero como que no hay más. Claro que había más. ¿Acaso Dios no puede? ¿Cuántas veces Dios no levantó a alguien de la nada para hacer lo que otros pudiesen hacer? Muchos, muchos. Gedeón, Jefté, Sansón, muchos. Dios podía usar a muchas personas y terminaba usando a gente para mostrar siempre gracia, para mostrar siempre el que Dios opera. Sí, hay momentos donde Dios usó gente que se preparó, pero también Dios usó gente de la nada y trabajó en ellos y los formó. Habían otros profetas de seguro. Jonás no era el único profeta de ese entonces, pero quiso Dios usar a Jonás porque Dios tenía un propósito con Jonás y su personalidad. Obviamente son escenas que pasan. Yo puedo pensar en un Job y puedo pensar que habían otras personas como Job a quien Dios estaba también moldeando, pero Dios quiso que conociéramos la vida de Job. ¿Cuántos profetas no también tuvieron problemas y Dios trabajó con ellos? Y quiso Dios que viéramos la vida de Jonás. Así que Jonás dijo, me voy, no me moleste, déjeme en paz. Dios dijo, sí, bueno, libre albedrío, ¿verdad? Yo no sé si usted ha visto la película El Todopoderoso. Es una película obviamente ciencia ficción, porque supuestamente es con el Jim Carrey, ¿sí? Y supuestamente él vive juzgando a Dios, y Dios supuestamente dice, listo, te voy a dar la oportunidad de que tú hagas las cosas. Listo, formó un caos. Y recuerdo que hay una escena donde él tiene problemas con su esposa, y él hace este escenario, está con su esposa, hablando con ella, y le dice, quiéreme, quiéreme, y entonces ella voltea a mirar, ¿y qué estás haciendo? O sea, al ver que la esposa no responde ante lo que él está diciendo, este hombre dice, verdad, el libre albedrío. O sea, como diciendo, Dios es todopoderoso, pero no puede obligar a las personas a que lo amen, porque él respeta el libre albedrío. No sé si esto le recuerda un poco a escenarios evangélicos que enseñan esto. Ahora, eso no es lo que pasa con Jonás, porque ¿qué ocurre? Dios fue al contrario. Dios dijo, a ti te elegí para esta labor y tienes que hacerla. Ahora, es un acto de misericordia que Dios no haya dejado que Jonás haga lo que se le dé la reverenda voluntad. Es un acto de misericordia que Dios no haya permitido que él haga eso. Dios fue demasiado misericordioso como para dejarlo en paz. Así que envió una tormenta. La tormenta envió al capitán del barco a buscar a Jonás, a despertarlo. El capitán utiliza la misma palabra que Dios había pronunciado anteriormente para llamar a Jonás a predicar. Levántate. Ahora, ¿qué le está diciendo? Levántate, invoca a tu Dios. Aquí entonces hay un cuadro de gran renuencia. Porque primero tenemos la renuencia de Jonás de no hacer, ¿verdad? De esa renuencia a hacer lo que se le ha mandado. Y él está huyendo. No quiere
no quiere trabajar para Dios, no quiere hacer lo que Dios le ha encomendado. Pero también tenemos la renuencia de Dios de qué? A dejar a su siervo en el abatimiento y la miseria de su pecado. Dios puede hacerlo. O sea, Dios tiene, como le dije, Dios tiene muchos instrumentos, hermano. Y puedes decir, bueno, tú no lo quieres hacer. Listo, está bien. Busco a otro. No eres indispensable. Jonás no era indispensable. Ni para la obra de Dios, ni para el corazón de Dios. Pero Dios, para Dios Jonás era su hijo. Y Dios quería obrar en la vida de Jonás. No porque para Dios, es que somos indispensables para el corazoncito de Dios, como hablarían algunos por ahí. No, no era indispensable, pero era su hijo. Y Dios quería darle una lección a su hijo. Y a través de su hijo darnos una lección posteriormente a nosotros que estudiamos la palabra. Y vemos este escenario. Porque a veces puede ser, por ejemplo, hoy, que este escenario esté siendo un ejemplo para muchos acá. Hasta incluso aquellos que les correspondió irse. Tal vez alcanzaron a mirarse en el espejo de Jonás y decir, wow, ahí estoy yo. Ahí está mi vida. Dios no quiso hacerlo. ¿Y qué ocurrió? ¿Cuál fue el escenario? Bueno, puede ser que más adelante vamos a encontrarnos con eso. Pero vamos a ver cómo ellos tienen que ser, Jonás tiene que ser tirado al mar. Dice la Biblia que Dios había preparado un gran pez. O sea, Dios todo estaba organizado. Es decir, ¿Dios sabía que Jonás iba a irse para otro lugar? Claro, lo sabía. Dios había organizado todo. La tormenta estaba lista, el barco estaba listo, la tormenta estaba lista, el gran pez estaba listo. Todo estaba organizado. Es interesante porque cuando lo han despertado y lo dicen, todos están desesperados y dicen, no, esto fue por alguien, echemos suertes. ¿Y la suerte cayó sobre quién? Sobre Jonás. Y todos aterrados. Y Jonás incluso más adelante, esto se va a hablar de más adelante, pero es muy curioso porque dice, o muy como curioso y chistoso a la vez, porque cuando la suerte cae sobre Jonás, ellos como que en desesperación le dicen, ¿y usted quién es? Decláranos, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y dice, yo soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. O sea, ahorita está predicando Jonás obligatoriamente. Está predicando. Y ellos le preguntan, ¿por qué has hecho esto? Porque ya entre esa charla del 9 y el 10 les había dicho no solamente eso. O sea, como que lo primero fue, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Pero les había dicho más cosas, porque note lo que dice el versículo 10. Dice, aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues él se lo había declarado. O sea, no vemos en dónde se lo declaró. Porque entre el 9 y el 10 hubo como que más charla de Jonás con ellos. Así que note cómo Jonás ahorita sí está predicando acerca o hablando acerca de Dios. Y de esta manera, Dios cómo utiliza ese evento para que alguien les hablara de quién era el verdadero Dios. Porque como lo dije, al principio estaban clamando cada uno a su Dios, pero luego de este evento, y como cuando tiran a Jonás todo se calma, ellos dejaron de clamar a sus dioses, para clamar al verdadero Dios. Y ofrecieron sacrificios, dice la Biblia. Es muy especial porque Dios utiliza todo para su propia gloria. Y la desobediencia de Jonás, en vez de castigarlo y tirarlo al mar o que le cayera un rayo y ahí muriera en desobediencia, en condenación, no, Dios utilizó todo el escenario que Jonás mismo formaría. ¿Para qué? Para su propia gloria. Porque gente pagana terminó siendo adoradora de Dios. Puedo decir que Dios convirtió gente pagana a sus caminos. Dios todo lo usa para su gloria. Entonces, ¿qué hace? Dios pone en el vientre un gran pez a su hijo, al cual quiere tratar su carácter y ponerlo a obedecer, ¿sí? Y también termina tocando el corazón de otras personas. Dice aquí, los 3 días de Jonás, que Jonás pasaría pronto en el vientre del gran pez, dan testimonio de esta verdad acerca de Dios, de su misericordia, y no dejar a Jonás, en su miserable condición. Aunque la rebelión de Jonás merecía un castigo,
Dios pronto rescataría a Jonás de perecer en el mar y lo restauraría. ¿Para qué? Para que el juicio y la misericordia del pueblo de Nínive, para la misericordia, para que predicara, perdón, el juicio y la misericordia al pueblo de Nínive. Ahora más adelante veremos que Jonás es un complique, Dios mío, pero Dios al final termina obrando en la vida de él. Mis hermanos, para concluir, Dios acude a nosotros una y otra vez en nuestra desobediencia, sin dejar que nos revolquemos en nuestro pecado, ¿sí? O que nos quedemos en el pecado. A veces Dios permite ciertas cosas y pues obviamente Dios termina obrando en nuestra vida, a veces permitiéndonos, metiéndonos en consecuencias o a veces evitando que caigamos en ellas, pero el punto es que Dios a sus hijos no los va a abandonar, hermanos. Dios no va a abandonar a los suyos, como dice Pablo, sabe Dios quiénes son suyos, los ha sellado con su espíritu, les manda que se aparten de iniquidad, de pecado, claro que sí, pero no los va a abandonar, siempre va a estar con ellos. Por eso, como dice Juan, ¿no? Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo nuestro Señor. Confesemos nuestros pecados, pidamos perdón en sincero arrepentimiento. Dios, que es fiel y justo, hermano, nos va a perdonar. Como dice acá, Dios persigue a sus hijos errantes. Aunque nos tapemos los oídos, aunque finjamos no oírle, aunque nos neguemos rotundamente a obedecer, Dios va a hacer lo que lo que ha planteado y ha determinado que hagamos. Nos ama tanto, hermanos, que no quiere abandonarnos a nuestra voluntad. Y gloria a Dios por ello. Como ya les he dicho, hermanos, ya se lo he mencionado, y sobre todo ahorita que cumplí años, uh, eh, no falta la frase, pastor, Dios lo bendiga y que le cumpla los deseos de su corazón. Y yo ojalá no, los que estén acorde a la voluntad de Él, pero no todos, no todos. Dios no nos abandona nuestra voluntad. En nuestro pecado, hermano, no podemos escapar de la misericordia de Dios, que nunca nos dejará ni nos abandonará. Y gloria a Dios por ello, mis amados hermanos. Gloria al Señor por tener a este Dios tan bondadoso, tan misericordioso, tan lleno de gracia, hermano, que no nos va a abandonar a nuestra voluntad. Que no lo va a hacer, no lo ha hecho, no lo va a hacer. Y a veces tiene que dejarnos golpear, hermanos. A veces tiene que dejarnos meternos raspones bastante fuertes, porque es la única manera en como Dios dice. Ahora Dios puede ser así, pum, nos quita la necedad, pero es que Dios quiere trabajar en nuestro corazón. Y a veces son los golpes, hermanos, los que nos hacen apreciar más la misericordia y la bondad del Señor, que simplemente el que se nos diga, hey, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es perdonador. Pero a veces son los golpes los que harán, hermanos, que podamos comprender más en gratitud lo que Dios, lo tanto que Dios nos ama, lo tan bondadoso que Dios es para nosotros, lo tan misericordioso que es Dios. Y pues que obviamente a través de eso podamos ver lo débiles y lo necesitados que somos del Señor, mis hermanos, lo necesitados que somos de Dios. Y Dios nos ayude, Dios nos fortalezca, Dios nos guíe, amados hermanos, y Dios por su Espíritu nos ayuda siempre a estar combatiendo este pecado y nos ayuda a obedecerle. La batalla es fuerte, como dice el apóstol Pedro, como extranjeros y peregrinos, abstengámonos de los deseos que batallan contra nuestra alma. La batalla es fuerte. La guerra es ardua, como dice Pablo en Gálatas, ¿no? Los deseos de la carne contra los deseos del espíritu. El deseo de desobedecer contra el deseo de obedecer que pone el Espíritu Santo. Pero es de perseverancia, es de persistencia, es de esforzarnos cada día más y más en el Señor. Dios nos ayude, mis amados hermanos, que esta palabra confronte nuestra vida y que nos ayude a reacomodar nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestros sentimientos y por lo tanto nuestras acciones. ¿Para qué? Para que el vivir para la gloria de Dios no sea un asunto solamente de labios, sino especialmente
de acciones, de pensamientos y acciones. Vamos a leer lo que colocó nuestro hermano Carlos y oramos al Señor. Dice, resistir al Señor es necedad. ¿Quién podrá contra él? Los propósitos de Dios sucederán a través de nosotros o a pesar de nosotros. A quien debemos resistir es al diablo y sus dardos de fuego. Así es. La soberanía de Dios es la salvaguarda de nuestra salvación. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El Señor cada día nos ayude en su gracia, hermano. Vamos a orar, mis amados hermanos. Invito a hermano Diego Fuertes, ¿estás disponible para orar? Listo. Eh, Señor Jesús, damos gracias en este día que tú nos permites ver nuestra vida reflejada en la necesidad. También como muchos actos nos han señalado como personas que hacemos nuestra voluntad y esa voluntad, gracias a ti, por tus medios de gracia, como lo ha enseñado hoy el pastor y como en el devocional está expuesto. Muchas gracias que en nuestra voluntad no se hace, Señor Jesús. Y podemos caminar con esperanza y fe sabiendo de que todo lo que obra en nuestra vida ayuda para bien. Por más que pasemos por situaciones en donde veamos todo difícil, oscuro, como Jonás, incierto, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Contamos con un Dios totalmente bueno que todo lo dispone para que nosotros como sus hijos que somos llamados podamos echar mano a esos medios de gracia, a tu escritura, a tu palabra, a la oración, a la meditación, y así podamos fortalecernos día a día Así con es. este ejercicio a la piedad. Yo te pido que nos ayude, Señor Jesús, en nuestro corazón el día de hoy. Intencionalmente trabaja en nuestro corazón para que nosotros podamos ver reflejada nuestra vida y volvernos a ti, Señor Jesús, con arrepentimiento y fe. Sí, Sabemos que el Señor. Evangelio, Dios mío, es negarnos a nosotros mismos. Por eso no soy yo, no son mis fuerzas, sino Cristo en mí. Eres tú nuestra gran promesa, Dios mío. Eres tú nuestro galardón. Eres tú quien nos sustenta, quien nos pastorea. Tu diestra sigue siendo bondadosa todos los días, por más que tengamos cansancio, estemos abatidos, nuestro corazón esté en algún tipo de situación difícil, el dolor, la enfermedad. Tu diestra sigue siendo poderosa y santa porque contamos con el buen pastor, el príncipe de los pastores, el Así es. rey, el soberano Señor. Gracias por el pastor, por su salud, por su tiempo dedicado al ministerio. Gracias, lo bendecimos en esta mañana. Bendecimos a los hermanos que con diligencia se levantan cada día a estudiar tu palabra para dar a tantas personas, a tantos creyentes que se necesita. Y como siempre lo hemos dicho, Señor Jesús, ayúdanos el día de hoy a meditar en este devocional, en esta palabra y llegar a otros, Así es. porque es nuestro llamado ir al necesitado, ir a nuestro hermano, levantarle con ánimo y recordarle las grandes promesas que hay en la Escritura, en la Biblia, las grandes promesas, y una de ellas es que Así para los que te amamos, todo obra para bien. es. Así A es. ti, mi Señor Jesús, damos gracias. Este día te lo encargamos para que tú nos ayudes a ser sabios en nuestro actuar, en nuestro caminar, en nuestro proceder. Ayúdanos en las diferentes actividades, en el trabajo, en los quehaceres domésticos, en nuestro ejercicio pastoral, en nuestro ejercicio como creyentes. Ayúdanos día a día y el día de hoy que ilumine tu palabra en nuestros corazones. Sí, Señor. A ti, Señor Jesús, todo honor y toda gloria. Te amamos. Amén Amén, y Señor. amén. Y amén. Muchas gracias, mi hermano, por dirigirnos en oración. Hermanos, gracias y paz a todos. Firmes y adelante, huestes de la fe. Nos veremos pronto. Dios los bendiga. Saludos, pastor. Bendiciones. Chao, mis hermanos. Gracias, bendiciones para todos. Abrazos.